Ya estamos aquí de nuevo, amigos, con toda la sucesión de cosas que van pasando en este programa y vamos a ponerle una guinda al pastel que me gusta a mí mucho, el mundo de la magia. Supongo que a ustedes también. ¿Les gusta la magia a ustedes? ¿El público, las 60.000 personas que han venido hoy? ¿Sí? ¿Les gusta? Me alegro. ¿Les gusta o no? Sí, nos gusta, Quique. Gracias por preguntarnos. A vosotros por venir. Que la pase como vosotros. ¿Con tu espíritu? Vale. Darío Hueta, que es de la familia, nos ha traído hoy, han venido con él, a un fenómeno. Primero, con todo el respeto de nuestro campeón, que pasamos a presentar ahora enseguida, los mayores respetos al maestro Darío Hueta, que es papá, como papá Pitufo. Buenas tardes para Darío. Buenas tardes. Hola, Darío, ¿qué tal? Muy bien. Gracias por venir. Gracias a vosotros. ¿De dónde has sacado el tiempo? Lo primero, porque sé que estás hasta arriba. Vamos un poco hasta arriba, pero aquí si hay que venir, se viene de maravilla, encantado de venir. Me alegro mucho de que estés aquí y haz tú las presentaciones, los honores, porque hoy no nos traes, y perdón, porque hemos venido con mucha gente que ha pasado por aquí, no nos traes a cualquiera. No, no lo traigo a cualquiera. Es una oportunidad que tengamos aquí hoy al señor Henry Evans. Campeón mundial de magia. De magia. Ole, sí, Muchas gracias, Quique. Yo me llamo Quique Enrique, Henry. Es lo mismo. Sí, sí. Vas a ser, bueno, gracias por venir. No, a ustedes es un placer estar aquí, la verdad. Encantado de estar aquí, ¿eh? Bueno, cuando le dicen a uno campeón del mundo de magia. Esto es maravilloso. Yo cuando era pequeño jugaba y decía, quien marque el último penalti será campeón del mundo y del universo y estas cosas, pero esto existe de verdad. Sí, es fantástico. La magia tiene como en el fútbol, ¿no? El torneo nacional, el torneo latinoamericano, en nuestro caso, que vivimos, yo soy de Argentina, está el torneo europeo, el torneo de Asia y el de América. Entonces después viene el Mundial de la Magia, claro. Y allí te presentaste y ahí ganaste. me presenté y salí campeón mundial. ¿Este último año? No, eso fue, o sea, yo tuve distintos años. En el 2000 fue la primera vez, que fue muy, para mí fue un momento muy, que no voy a olvidar nunca. Y en el 2012 se hizo un torneo así de, me invitaron a 12 campeones mundiales, competimos entre todos y entregaban oro, plata y bronce, y ahí gané el de oro en 2012 Beijing también. Gold Prize se llama. Gold Prize. Tengo todo. Tú eres campeón del mundo, pero yo soy campeón de aquí. Lo tengo todo también. Bueno, ¿cómo os conocéis? ¿Cuál es vuestra relación? Porque claro, Darío lo conoce todo el mundo, Bueno, de los yo magos. Darío lo conozco hace muchos años, a mí me encanta también, además de que somos amigos, me gusta mucho su estilo de magia, su comedia, es fantástico, la verdad que sí, y nos conocemos hace un montón de años, ¿no? Sí, hace muchos años Hace mucho, ya sí. hemos perdido la cuenta. Sí, sí, porque verdad. Aquí Darío nos ha hecho de todo también, ¿eh? Cuando digo de todo, digo de todo, ¿eh? Sí, señor. Ha sido un placer. ¿Cuántas temporadas llevamos ya juntos? no sé, 3 o 4, yo que 3 o sé, 4. ya he perdido la cuenta ya. Y que es un honor, pero no teníamos la suerte de conocerte. Y no sé, cuéntanos un poquito cuál es tu fuerte. No sé si son las cartas. Mira, si a mí es me encanta la magia de cerca, la cartomagia y la magia de cerca, ¿no? Cuando haces magia a 2 centímetros de la vista, claro, el impacto es diferente, ¿no? Se vive otra emoción. Así que después con mucho gusto te muestro. No, Claro. vamos ya. Es que yo soy... ¿Quieres ver algo? Vamos, Vamos, vente. Quiero verlo. Tú aquí, Darío aquí. Oye, Mira. siempre digo, Darío, tú por aquí, pero hoy tú por aquí. por aquí, sí. ¡Ah, Henry, qué nervioso! Henry, Quique, Henry, mira esto, no lo vas a vamos a poder ver. creer. Mira, Vamos a ver. seguime con la cámara acá, mira, en primer plano, acá, no lo puedes creer. Un mazo de cartas. No puedo entender, mira, de verdad te lo digo, cómo salen cartas de un estuche tan chico, de verdad. ¿Puedes creerlo esto? Te van a quemar en la hoguera. No voy a utilizar los jokers, solo las cartas, ¿eh? Miren bien, con atención, ¿eh? Voy a pasar cartas. Que me tome una cámara de cerca. ¿Cuál es aquella? Mira, ¿eh? Paso las cartas. Vos estás viendo el 4 de corazones, el 2 de trébol, ¿no? Ajá, sí. Tú me vas a decir alto donde quieras. Alto. ¿Qué sé yo? ¿Qué carta es esa? ¿Sabes? 8 de diamantes. 8 de diamantes, 8 rombos. Mírenla, está ahí, ¿eh? La tomo. La tiro. Es invisible. Seguime, ¿eh? Y si esto es verdad, este es el 7, el 5. Busca el 8 de rombos. Tengo un efecto espectacular con el 8 de rombos que él acaba de elegir. Podría haber sido cualquier carta. Atención, ¿dónde está el 8 de rombos? Es un lindo juego que tengo para ti, ¿eh? Este es el de corazones, no te confundas. ¿A qué pena? A veces pasan estas cosas. A veces, solo algunas veces, quedan cartas en el estuche. No. No. ¿Cuál era tu carta? No, Henry, el 8 de diamantes. No me digas que es el 8 de diamante, ¿por qué
Pero me quedé anonadado, don Henry. Pero qué lindo lo que hiciste. Podemos estar aquí toda la tarde, ¿no? Haciendo cosas, Hombre, ¿no? claro, nos podemos divertir. Oye, bueno, ¿te gustó? A mí me encantó. ¿Está ¿A usted bueno? le gustó o no, eh? Hombre, como que no gustarle. Estoy por pedirte matrimonio a Te ti, voy a me enseñar caso. algo Vale. distinto, Vale, algo venga. diferente. Venga. La gente siempre habla de dinero, ¿viste? El dinero, no. Hay una técnica muy buena, yo sabes que siempre pago la cuenta. Yo invito a mis amigos. Desde que llegué a China, me di cuenta cómo funcionaba la economía en China y dije, ya está. O sea, pago yo, invito, no hay problema. Porque si tú tienes en China 4 monedas, mira, 1, 2, 3 y 4. Está listo acá, ¿eh? Iremos a comer contigo, Mira ¿eh? esto, ¿eh? Me llevo una al bolsillo, seguime, ¿eh? Está... ¿Cuántas tengo acá? 3. Claro, 3. Pero mira que tú estás a 2 centímetros de la vista. Yo siempre tengo 4. Mira, 1, 2, 3, 4. Quiero que la revises. Quiero que la examines. Quiero que veas que son sólidas. Sí, 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 Entonces, imagínate, yo pago la cuenta, gasto una moneda, dicen todos que tengo 3. No. En China siempre tengo 4. Es la economía perfecta. Mira, ¿quieres una? No hay problema, ¿eh? Darío, maestro, sosténgale. Mira, que mostremos que es real, que esto es verdad, que está pasando. Lo hago de nuevo. No será mucho, mira, me están siguiendo las manos, pero ni te cuento cómo. Me llevo una moneda al bolsillo. Cuando vuelvo no traigo nada. Y siempre tengo 4. No. Hay que ser amigo tuyo, Henry. Es perfecto. Y mira, quiero que sientas la magia en tus manos. Poné la mano así, Por mira. favor. Miren bien, ¿eh? Acá, 1, cámara lenta. 2, 3 y 4. Nada. Tapala, por favor. Es más, me voy a llevar una. Y a partir de hoy, vos vas a poder invitar a todos tus amigos, estoy seguro. Estoy seguro. ¿Sabes por qué? Porque tendré. Porque cuando pagues, ni lo vas a sentir. Abrí. Yo Y tendré siempre vas a tener 1, 2, 3 y 4. Vamos por allí, Henry. Gracias. Qué maravilla tener. Es que los amigos magos es lo que tiene, ¿eh? Oye, tengo una anécdota. Tengo una anécdota muy buena de cuando era chaval yo en Valencia, de unos trileros, y cómo yo ya me empecé a percibir estas cosas que hacen de cerca. Y bueno, esta es otra historia que todos sabemos, que está compinchado el uno con el otro, y estas historias que sabemos cuando somos más mayores. Pero que te haga un mago, tal como Darío, tal como tú, estas cosas tan cerca de ti y que la vista no lo perciba, son horas y horas, Henry, de entrenamiento. Claro, ¿no? lleva entrenamiento, lleva práctica. Es otra emoción de cerca, ya ves, así no hay grandes luces, grandes cosas que te tapen, la visual está todo ahí, es aquí ahora y está buenísimo. Yo quiero puntualizar una cosita que mucha gente no sabrá. Y es que los juegos que te he hecho son creaciones suyas. Hombre, No. Quiero decir, tú sabes que yo he venido aquí a hacer muchos juegos muchas veces cosas. y no todo lo que yo hago es mío, porque Muy tengo bien, una te tienda honra esto, y compro juegos y tengo juegos que han creado otros. En este caso, esos juegos son creaciones de él. Quiere decir que si se los ves a otro mago, son de creaciones de él. pues entonces, 2 veces más fuerte el aplauso. Claro. Oye, Henry, ¿cómo, o con qué, mejor dicho, perdón, llegaste a ser campeón del mundo? ¿Con qué juego? ¿O esto va pasando una fase? Tienes que inventar una rutina, además de que tenía varias fases. El juego madre fue un desafío que es muy difícil, que es, se hace con una baraja y son 10 cortes en 10 segundos y es un ejercicio de tacto, ¿no? En el primer montón había una, en el segundo había 2 cartas, en el tercero 3 cartas, en el cuarto 4, pero te hablo de 10 segundos. Digo, igual es magia también, que es el que le va a entregar otro premio en directo. Es increíble, a Darío le entrega otro premio en directo, ¿no? Claro, Y es un desafío, ¿te imaginas la emoción de...? O sea, son 10 segundos reales que tenés que cortar con mucha precisión y no te puedes equivocar en ningún corte si no sale todo mal. Y después mezcla al espectador, en este caso un jurado de magos también, ¿no? Que mezclan y que conocen. Y luego de mezclar, la baraja queda en orden del as al rey, ¿no? Qué bueno. O sea, es en muy pocos segundos, sin mirar, se reordena la baraja y quedan del as al rey todos Increíble. ¿Y acomodados. de dónde te viene a ti la historia esta de ser mago? ¿Cómo empiezas? Bueno, ¿Como yo empecé todos? desde chico, me encantó con la clásica caja de magia, pero también mi abuelo hacía algunas cosas de magia, mi madre me lo transmitió porque ella no estaba entre nosotros cuando yo tenía 3 años y medio de edad, pero mi madre sí sabía hacer esos juegos que mi abuelo le había enseñado y empecé aprendiendo 7 efectos de magia y después me anoté en la escuela de Fu Manchu, que era la escuela del legendario Fu Manchu, un mago increíble de aquellas épocas, y ahí empecé a estudiar lo que es teatro, magia, manipulación
Era una escuela muy completa y después me estudié 4 años continuos ahí. ¿Has llegado con el avión hace poquito? ¿Puede Ahora, ser? Hace poquito llegué, sí, estuve haciendo un poquito ¿Pero de desde cosas. allá, desde Argentina? Desde Argentina. Claro, y en Argentina, ¿qué tal? ¿Y cuál es la respuesta del público argentino contigo? Bueno, Supongo le que habrás gusta. hecho teles, radios, de todo. He hecho un poquito de todo, aunque lo mío más es afuera, porque yo viajo mucho, pero sí, a Argentina le gusta mucho la magia también, ¿no? Igual te digo, a mí me gusta mucho el público español, está más acostumbrado que el nuestro a ver magia, y me gusta mucho la reacción del público coreano, por ejemplo. Ellos no aplauden, hacen todo el tiempo, ¿no? Entonces, y eso es contagia, es espectacular. Qué bueno. Usted hace magia aquí. Usted te he dicho que viene que está ahora. Y nosotros tenemos argentinos que también hacen magia aquí, Lionel Messi, ¿eh? Qué buena Es magia, el mejor mago. Ese es un buen mago, el mago del balón, que decían también. Bueno, esta amistad que lleva muchísimo tiempo me gusta y te honra, porque Darío lo consideramos aquí en Valencia, esa tienda que viene de toda España y internacionalmente, pero que diga esto de ti. Suéltale un piropo también al maestro Darío. Darío. Es un fenómeno. Mira, le venía diciendo en el auto ahora, de verdad. A mí me gusta mucho su energía, su carácter, siempre está en comedia, ¿sabes? Y es un fenómeno. Y además elige muy bien lo que hace y tiene mucho ritmo escénico, que es muy importante, porque eso es todo, ¿no? Entonces, a mí me encanta su ritmo escénico. Colorado. Es verdad. Gracias. Hacemos de vez en cuando alguna seccioncita, viene él, viene gente también en nombre de la varita, con famosos que vienen a estar con nosotros. Lo pasamos muy bien, sí, que te cuente luego, tenéis tarde también para que te cuente. Y hablamos hace bien poquito también del maestro Juan Tamariz, que supongo que es un referente también, tenemos la suerte también. No sé cuáles son tus referentes en el mundo de la magia. Bueno, Juan Tamariz sin duda es uno de los grandísimos referentes. Para todo aquel cartomago del mundo, Juan es un fenómeno sin duda, ¿no? Y bueno, sí, René Laván, que ya no está entre nosotros, un mago argentino que hacía magia con una sola mano, genial, maravilloso. ¿Me suena? ¿Lleva un bigotito? A veces, de cuando era más joven. No, lo he dicho así, porque digo, Sí. Pero me suena. Voy a ir más allá en la imaginación, creo que no, era Pelaete. Ese sí me suena. Lleva una mano. Lo he visto y es muy bueno. Maravilloso. Me gusta todo el mundo del espectáculo. Tendrías que venirte aquí. Te pongo un piso, no vuelvas a Argentina. Quédate aquí con nosotros a vivir. El piso es el de Darío. Ya te apañarás con tu mujer, Darío. Ya te apañarás. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. No se van todavía, Espérate un momentito. Oye, que para toda esa gente que empieza, que nos está viendo desde casa, porque bien sabe Darío que aquí hacemos secciones de talentos, hacemos secciones, sobre todo ahora a nivel de cantantes, pero hemos tenido de gente que baila y también, por supuesto, que se dedican a la magia. Un campeón que les diría a toda esa gente que se va a pasar por la varita, insisto. Por la magia y todo, bueno, primero en la varita es un gran lugar para aprender, ¿o no? Sí, claro. Y lo importante yo creo que es confiar en uno mismo, aprender todo lo que uno pueda, leer mucho y sobre todo que se conviértete en quien eres, como dicen. Yo decir en conejo, digo, conviértete en conejo. Porque cuando uno le apasiona, ese amor que uno siente de verdad dentro, hace que si vos perseverás, después te va a ir muy bien, ¿no? Pero es un camino de estudio, pero si tenés constancia, si tenés amor por lo que haces, sin ninguna duda se llega a algo muy importante, ¿no? Lo importante también, Darío, ¿verdad? Es el tema de la constancia y que no llegue uno y dice, no, yo ya soy mago. No, ora, sigue y vamos a seguir trabajando. ¿Tú qué eres? Yo soy mago. Para ser mago necesita lo que él ha dicho, perseverancia, constancia, tiempo y estudio. Y entonces uno consigue ser medio mago y aún tiene que seguir tiempo, estudio. Es verdad. Si aquí no paramos de aprender, siempre. Cuando uno es mago, yo presento en radio, en tele, en eventos y demás, me dicen, Quique, cuéntate algo divertido, venga. A vosotros os dicen, hacerme un truquito de magia en todas las comidas. Eso, normal. Siempre tenéis que ir, me refiero, la cuestión iba a la siguiente, tenéis que ir a las cenas, a las comidas de los amigos, a cualquier evento con la baraja de cartas, porque ya sabéis que nos van a pedir un truco o un jueguito. Hay una cosa importante, nosotros vamos preparados casi siempre para hacer algo, porque como nos gusta y nos apasiona, estamos preparados. Pero también hay que decir que cuando hay veces que no nos sienta bien que nos lo digan, claro. Yo una vez le dije a uno, ¿tú qué eres? Dice, dentista. Digo, pues hazme una limpieza de boca. Claro, aquí, ahora mismo. Con una ortodoncia, ¿no? Claro. No entretiene igual tampoco, ¿eh? No entretiene. Pero lo hacemos muy gustoso porque lo disfrutamos. No, tú piensas que yo creo que la misión del mago es que el espectador disfrute de la magia. Entonces, si te lo piden, ¿qué motivo hay para no hacerlo? Por supuesto, te lo están pidiendo, te están diciendo, quiero de ti. ¿Vas a estar mucho tiempo en España? Voy a estar, ahora ya me quedo poquito, estoy hoy en Valencia, mañana me voy a Madrid
Y después a casa, a Buenos Aires. Pues aquí tienes tu casa en Valencia. Acuérdate que es la de Darío. Muchas gracias. Tomaré la palabra. Y que ha sido un placer tenerte un ratito con nosotros. Por favor, gracias Henry. por la invitación. Muchas gracias, de verdad. Un placer enorme. Un placer, de verdad. Gracias. Apláudamelo, gracias. Me voy a casa ya. Podría hacer así y desaparecer. ¡Qué maravilla! Pero no llega todavía a mis poderes cualquier día de todo esto. Mañana volveremos con la radio, con la tele y disfrutaremos al máximo de este mundo de la comunicación. Soy Quique Peña y esto es magia, magia de verdad. Hasta mañana. Chao, adiós.